Además, esta iniciativa, además de ser agresiva y retrógrada, pues va en contra de la progresividad innata de los trabajadores. La Constitución marca precisamente el criterio de progresividad de los derechos y en este caso, esta iniciativa totalmente va en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores de base, de los trabajadores y mandos medios del Poder Judicial de la Federación, toda vez que ahí se prevén prestaciones que han adquirido a través de décadas y de lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ir a una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Vamos a escuchar a un diputado de Acción Nacional que, como siempre, tratan de confundir al pueblo de México. Y es que se está discutiendo de que se van a extinguir los fideicomisos del Poder Judicial y se les va a quitar presupuesto. Vamos a escuchar cómo este diputado de Acción Nacional dice que a la Sedena le hicieron un aumento y que cómo a ellos sí les aumentan. Lo que pasa es que a la Sedena le dieron un aumento en alimentos, pero es para toda la tropa, no para unos cuantos o para puros generales. También nos dicen que en el presupuesto se van a perjudicar trabajadores del Poder Judicial. Una mentira muy grande. No se les van a tocar sus prestaciones a los medios mandos ni a los trabajadores. Y es que queda bien claro que en el Poder Judicial el presupuesto es absorbido, no lo van a creer, el 80% por 212 funcionarios de la clase dorada, ministros como Norma Piña y Claudia Zavala. Así es, amigos y amigas. Vamos a ir a esta discusión muy interesante. Te invito a que escuches todo el video. Amigos, de esta manera nos informamos, porque estos señores de Acción Nacional quieren confundir al pueblo de México, tratando de engañar con sus mentiras, como diciendo que a la Sedena sí le están aumentando en alimentos, pero es para toda la tropa. Y aquí el 80% del presupuesto del Poder Judicial lo absorben 212 personas, así como lo están escuchando. Vamos a ir al video. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Mario Miguel Carrillo, hasta por 4 minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada secretaria. Quisiera hacer breves comentarios respecto de esta iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, y que básicamente lo que contempla es la eliminación de 14 fideicomisos que actualmente maneja a discreción y basándose en el secreto bancario el Poder Judicial. Para ello es importante saber qué es un fideicomiso o cuál es el objetivo de un fideicomiso. Y básicamente es el de proteger activos o el de garantizar obligaciones. Es muy importante recordar que estos 14 fideicomisos están relacionados con compensaciones adicionales del Poder Judicial. No nos estamos metiendo con el presupuesto del Poder Judicial, eso es totalmente falso y es muy importante aclararlo. Aquí lo que nosotros estamos buscando es que no exista opacidad, que no existan excesos del Poder Judicial, pero sobre todo que el Poder Judicial no pretenda burlar la ley, porque se supone que ellos están para garantizar la ley. Y puedo dar un ejemplo.
¿Cuál ley? Ustedes se preguntarán, pues la ley de disciplina financiera. Simple y sencillamente. La mayoría de estos fideicomisos son de finales de los años 90 y no aplica la ley de disciplina financiera para estos fideicomisos, que además también sobra decir, no están cumpliendo con los objetivos para lo que fueron. Pero otros dirán, es un recurso que ellos destinaron, a través de un fideicomitente se transmitieron los derechos al fiduciario y ellos tienen los fines de cumplir estos fideicomisos. Yo les respondería, pues por lo menos de estos 14 hay 3 fideicomisos que han recibido aportaciones a través de recursos presupuestarios devenidos del presupuesto de egresos de la Federación, así es que sí es materia de esta comisión. ¿Me permite un minuto si le paramos el tiempo, por favor? Vamos a solicitar muy gentilmente desde el inicio a las personas que nos asisten, a las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Presupuesto y quienes están aquí, nos apoyen con el orden para poder poner toda la atención a los compañeros y compañeras que tienen el uso de la palabra. Muchas gracias por su comprensión. Adelante, diputado. 1:30 estaba en el reloj. Adelante. Le agradezco, diputado presidente. Como lo había o lo he estado comentando, hay por lo menos 3 fideicomisos que han recibido aportaciones a través de los recursos presupuestarios devenidos del presupuesto de egresos de la Federación, que es entre los 3, que es el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados y el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Son cerca de 10,000 millones de pesos que no sabemos de qué manera se ejercen, que no se cumplen y ojo, y lo recuerdo, son recursos presupuestarios devenidos del presupuesto de egresos de la Federación. Para finalizar, yo quisiera recordarles a todas y a todos, diputadas y diputados, que las obligaciones de estos 14 fideicomisos no estarán en riesgo, ya que se liquidarían de manera legal. Y además, y vuelvo a repetirlo y quiero ser incisivo en esto, no hay una transgresión de poderes, ya que estos fideicomisos están relacionados con compensaciones adicionales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Adelante, diputada secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Telles, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra hasta por 4 minutos. Gracias, secretaria, diputada. Pues en Acción Nacional estamos verdaderamente sorprendidos porque volvemos a identificar la estrategia del gobierno y de Morena de ir asfixiando a todo aquel órgano o poder que no tenga consonancia con el gobierno federal. Así sucedió con el INE, así ha sucedido con el INAI y hoy quieren volver a perpetrar este asalto a la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Nosotros vemos una propuesta agresiva, una propuesta que menoscaba al Poder Judicial y que se entromete directamente el Poder Legislativo en la autonomía de un poder de la Unión. No podemos permitir que tampoco se pueda influir en los fondos o fideicomisos que legalmente puede constituir el Poder Judicial de la Federación de acuerdo a sus propias facultades que están en la propia ley. Creer que solo el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo pueden crear fideicomisos y fondos es soslayar la autonomía del Poder Judicial y poner una norma que no permita que el Poder Judicial pueda crear fideicomisos o fondos, me parece un desequilibrio total entre los poderes. También resulta contradictorio que el dictamen se sustente en el artículo 9 y 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que ahí se marcan y se habla de los fideicomisos públicos que integra únicamente el Poder Ejecutivo, órganos autónomos y en su caso el Poder Legislativo.
y da algunas instrucciones para el caso de que el Poder Judicial pueda llevar a cabo la constitución de fondos y fideicomisos, y hasta donde el día de hoy se ha visto, el Poder Judicial ha cumplimentado todos y cada uno de los requisitos para constituir este tipo de fondos. Las observaciones que en su caso ustedes mencionan que hizo la Auditoría Superior de la Federación no versan sobre una malversación de fondos, no contemplan que haya un mal rendimiento o utilización de esos fondos. Lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es que se modifique y que se prevea una mejor utilización de los fondos, pero nunca habla de la ilegalidad y nunca habla en ningún momento de que tengan que ser extinguidos, de ninguna forma, porque la Auditoría Superior de la Federación precisamente respeta la autonomía que le consagra la Constitución al Poder Judicial. Además, esta iniciativa, además de ser agresiva y retrógrada, pues va en contra de la progresividad innata de los trabajadores. La Constitución marca precisamente el criterio de progresividad de los derechos, y en este caso, esta iniciativa totalmente va en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores de base, de los trabajadores y mandos medios del Poder Judicial de la Federación, toda vez que ahí se prevén prestaciones que han adquirido a través de décadas y de lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y que se pretenden borrar de un solo plumazo. No vamos a permitir de ninguna forma que esta iniciativa atente en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y para hablar de excesos, como han estado mencionando, yo creo que excesos son los 809 millones de pesos que tiene solo para alimentos hoy la Sedena para el año 2024 que se proponen, que es un crecimiento de 180% tan solo en alimentos, en una apartado que tiene la Sedena, 180% más en alimentos para llegar a 809 millones. Esos son los verdaderos excesos que se pregonan en la Cuarta Transformación. Gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Hamlet García Almaguer, hasta por 4 minutos. Adelante, diputado. Gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Los privilegios del Poder Judicial están en agonía. Lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición. Pero hoy es un buen día porque eso está por terminar. Aprobaremos esta extinción en comisiones y con toda pausa, diputado presidente, le solicitaría que, atendiendo a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy discutibles por cierto, dejáramos entre la declaratoria de publicidad del dictamen y el inicio de la discusión por lo menos 24 horas, para que la oposición tenga oportunidad de leer y releer esta pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial de la Federación. Se vota hoy en comisiones, se aprueba hoy en comisiones que se le dé declaratoria de publicidad y se concedan estas 24 horas. Bien, y quisiera explicarle a la ciudadanía, y este es un estudio de la organización México Evalúa, que se publicó ayer en su página oficial, cómo se conformó este cochinito dorado del Poder Judicial de la Federación. Resulta que hay una estrategia del Poder Judicial de la Federación por generar subejercicios permanentes y depositar sus remanentes a manera de ahorro, como lo dice la Auditoría Superior de la Federación, en estos fideicomisos. Año 2013. Aprobados 79.400 millones de pesos, ejercidos 74.500, 5.000 millones de ahorro. Año 2014, aprobados 82.200 millones, ejercidos 79.300.
Año 2015, aprobados 82.300, ejercidos 77.600. Año 2016, aprobados 95.800, ejercidos 86.400. Año 2017, aprobados 98.100 millones, ejercidos 84.200. Año 2018, aprobados 96.000 millones, ejercidos 85.400 millones de pesos. ¿Cómo no van a tener fideicomisos si gastan menos de lo que piden y se lo embolsan? Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Salomón Chertorivsky, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludos, colegas. A ver, ya se dijo una y otra vez, pero creo que hay que volver a reiterarlo porque pues parece que en serio no podemos dialogarnos. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no es la competente para dictaminar reformas legales a leyes que escapan de la materia presupuestal y de la cuenta pública. Vamos a tener que volver a litigar, ni modo. Segundo, el artículo 9 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina que son fideicomisos públicos aquellos que se constituyen los poderes legislativo y judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del PEF a través de los ramos autónomos. Sin embargo, gran parte de los fideicomisos y fondos que se pretenden eliminar fueron creados con aportaciones de las personas que laboran en el Poder Judicial, 55,000 personas, y sus familias se verán afectadas. Si hacemos esto, estamos nacionalizando recursos que son hoy propiedad de esas 55,000 familias en su mayoría. Tercero, es un gravísimo error la afirmación que con la extinción de estos fondos y fideicomisos habrá ahorro y ya no existirán subejercicios. Muestra, la verdad, un nulo conocimiento sobre lo que esta herramienta financiera significa. En primer lugar, no es posible hablar de ahorros de la Federación con la extinción de fideicomisos porque los ahorros son presupuestales y los fideicomisos no están relacionados a una meta de gasto específico. En segundo lugar, no es posible hablar de subejercicios de los fideicomisos públicos porque los recursos que están ahí no siguen una lógica presupuestal anual. Cuarto y último, los argumentos que estoy escuchando son muy similares a los que escuchamos en la legislatura pasada, cuando se aprobó eliminar 109 fondos y fideicomisos a fin de reasignar 68,478 millones de pesos de gasto público. Y hoy, esa reasignación o esa desaparición de fondos y fideicomisos ya tiene repercusiones y deberíamos estar evaluando qué pasó con una decisión similar. Y lo que pasó es que en el agro mexicano hay mucho menos recursos para poder financiar su desarrollo, que hoy no hay recursos prácticamente para enfrentar el cambio climático, que ya no contamos con mecanismos de financiamiento que el dote de recursos a los estados de la República y municipios cuando enfrentan desastres naturales, que hoy se vieron completamente mermados los recursos para ciencia, tecnología, para becas de posgrado, tanto nacionales como en el extranjero. Ahí están los resultados por tomar decisiones que están poco analizadas, poco estudiadas y que pareciera que suenan bien, pero que en el fondo generan verdaderos problemas para construir un mejor país. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Reginaldo Sandoval Flores. Adelante, diputado. Bueno, primero celebrar que estemos discutiendo
este tema y agradecer al diputado Ignacio Mier, que fue el que presentó la iniciativa. Voy a leer para que no interpretemos cosas de otra forma. Miren, las modificaciones sugeridas encuentran sólido respaldo en la legislación vigente. Es importante destacar que estas enmiendas hallan su fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha ley establece en su artículo 9 la naturaleza pública de los fideicomisos, establece claramente su carácter público y por lo tanto su sujeción a los principios y regulaciones que rigen el gasto público y la responsabilidad hacendaria. El artículo 12 de la misma ley prevé de manera específica la posibilidad de extinguir los fideicomisos. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias concluye que en la propuesta de la iniciativa en su generalidad no se advierte una vulneración a derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. En efecto, puede advertirse que los fondos a los que se hace referencia en la iniciativa refiere aspectos como pensiones complementarias, prestaciones complementarias, prestaciones médicas adicionales, remanentes presupuestales, mantenimiento de casas habitación, apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Como puede advertirse, se trata de prestaciones adicionales que resultan independientes de los derechos básicos laborales asegurados por ley. Si existiera una obligación derivada de un convenio, acuerdo o contrato colectivo que dé pauta a ciertas prestaciones, aún extralegales, ello podría dar lugar a la existencia de un derecho adquirido. En tal sentido, la iniciativa contempla un mecanismo de transición en el que se garantiza el cumplimiento de las prestaciones con los recursos de los mismos fideicomisos. Actualmente el Poder Judicial cuenta con 13 fondos y fideicomisos que no están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 5 del Consejo de la Judicatura, 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un fondo que sí se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Fondo de Apoyo a la Justicia, a la Administración de Justicia. Así, al segundo trimestre de 2023, el monto de los 14 fondos y fideicomisos asciende a 21.538.075.000 pesos. 21.537.750.000 pesos, para que se escuche claro. Es ampliamente conocida la problemática que los fideicomisos llevan consigo y la corrupción que se ha documentado en su manejo. Asimismo, también se ha usado como un mecanismo para ocultar el uso de fondos públicos o para evitar reintegrar a la tesorería aquellas economías remanentes presupuestales. Por ello, con su eliminación se contribuye a eliminar la opacidad que los rodea, lo que además facilita el seguimiento claro y transparente de los recursos públicos. Y debo de decir al respecto que los fideicomisos del Poder Judicial tienen observaciones de la Autoridad Superior de la Federación y recomendaciones a esta Cámara. Y se establece con claridad que una de las recomendaciones, primero que para que se... Vamos terminando, diputado, perdón que interrumpa. Voy terminando. Ahí uno se pasara, no pasa nada. Pero estamos discutiendo esto. La primera para que se reevalúe la pertinencia de emitir una legislación general que regule la creación, operación, duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos en los que participan los organismos integrantes del Poder Judicial de la Federación. 2,
para que en la asignación del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se considere el monto de los recursos disponibles en sus fideicomisos, ya que muchas erogaciones son efectuadas con cargo a sus propios recursos presupuestales. Terminamos, Estamos diputado, por favor. en la dirección correcta y no se asusten porque estamos tocando el Poder Judicial. Sabemos que es un área que no, o es un poder que no ha querido entrar a la 4T. Aquí por mayoría la llevamos, por el Ejecutivo porque ganamos, y el Poder Judicial porque viene desde hace mucho esa reforma de Zedillo, y no le tengamos miedo a entrarle a modificar eso. Muchas gracias, diputado.